muchísimas gracias por estar en TV Perú. Encantado, encantado con ustedes. Bueno, tenemos sin duda varios distintas encuestas, algunas difieren de otras y otras sí se aproximan mucho en las diferencias que dan a favor de uno u otro candidato. Creo que tenemos ya algunas... Tenemos el primer sondeo que es el de Datum, donde aparece Keiko Fujimori con un 46% de intención de voto y Ollanta Humala con 40,2%. Continuamos con la siguiente encuesta, que es la de Imacén, y la vamos a presentar ya. Esta encuesta ya es prácticamente la que hemos pasado de Datum, rompería, como dice el titular de un diario, el empate técnico, ¿no? Ya Datum, sin embargo, Imacén da exactamente lo inverso, está Ollanta Humala con 41,6% y muy cerca Keiko Fujimori con 39,7%. ¿No? Esto sí se mantiene un empate técnico, ¿no? Un empate técnico, como también ocurre con apoyo, aunque el orden, vamos a verlo a continuación. En apoyo está Ollanta Humala con 51,1% y Keiko Fujimori con 48,9%. Por citar, no tenemos en este momento la claqueta para presentarla directamente, pero según la última encuesta de CPI, tenemos a Keiko Fujimori con 52,9%, que estira su ventaja sobre Ollanta Humala, quien tiene un 47,1%. Hay un 5,8% de diferencia. Variedad, señor Medina. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mire, yo lo que diría es que hay todavía una manera, un empate técnico entre los dos candidatos, con una clara tendencia de Keiko Fujimori a remontar. Nosotros estuvimos acá el 10 de abril y yo recuerdo haber dicho de que esos 8 puntos que los separaban todavía no eran definitivos. Parece que algunos entusiastas técnicos peruanos pensaron de que ahora, como el contendor era Keiko Fujimori y no Alan García, la cosa era mucho más sencilla para Ollanta Humala con esos 8 puntos. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? El remonte ha sido no solamente posible, sino claramente parece que Keiko Fujimori está en una tendencia al alza. La encuesta de Datum es todavía más contundente porque le da 6 puntos de diferencia, más o menos, y lo interesante sí anotar es que la encuesta de Datum es la que tiene la menor tolerancia al margen de error porque la muestra es más grande, la muestra es más o menos 5.000 personas. A medida que se aumenta la muestra, el margen de error es menor. En cambio, en encuestas como las de Imacén o la del mismo Ipsos Apoyo, todavía los márgenes pueden ser de 3 puntos, pero en el caso de Datum claramente se rompe. En donde sí hay diferencias mucho más interesantes que analizar, quizás es en la distribución geográfica de este voto, porque por ejemplo, mientras para Apoyo y para el propio CPI tengo entendido de que las diferencias, por ejemplo, en el centro no son muy altas, ¿no es cierto? En el caso de Datum sí le da todavía a Ollanta Humala una prevalencia, entiendo, de 50,7 contra 37,6 en la zona centro, que es donde estratégicamente me parece que Keiko Fujimori ha ido a pelear el voto, porque, vamos a decirlo de esta manera, el sur no va a definir la elección. Si uno gana en Lima con un margen importante y lo gana en el norte, que es el caso de Keiko Fujimori, lo que lo consolidaría y le estiraría unos 5 puntos más es ganar en el centro, no ganar en el sur. El sur no tiene ningún sentido ir a pelearlo. Ahora, antes de plantearnos qué es lo que tienen que hacer los candidatos para las próximas semanas, ¿qué ha pasado, según su lectura, para que estas diferencias que se expresaron en la primera vuelta pues hayan transformado de esta manera, ¿no? Y haya esta tendencia aparente en el caso de Fujimori al alza? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, algunos aciertos de la candidatura de Keiko. Creo que más allá de las discrepancias que haya ocasionado en las encuestas fujimoristas, el hecho de que haya pedido perdón, porque algunos piensan que no había nada de que pedir perdón, sin embargo, creo que ha sido un mensaje de, por lo menos, humildad, ¿no es cierto? Una humildad que no era una palabra muy relacionada al fujimorismo, que siempre ha sido más bien representado mediáticamente por voceros que decían nosotros hemos hecho lo mejor y punto, ¿no? Creo que ha sido un acto interesante. Creo que el otro acto interesante del fujimorismo ha sido ya ganado el voto de género por el lado de las mujeres, que Keiko esté orientándose ahora a los jóvenes, por ejemplo, con este programa de chamba inmediata, Mi primera chamba. Mi primera chamba, ¿verdad? Y a esto añadirle la incorporación de personalidades importantísimas al entorno de Keiko Fujimori. Me estoy refiriendo particularmente a Hernando de Soto, al prestigiadísimo economista Miguel Palomino, y recientemente la posibilidad de que un personaje de la talla de Rudy Giuliani pueda ser un asesor en materia de algún tema tan sensible como es seguridad ciudadana. Pero también hay mucho antivoto, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, cuando ya hemos presentado hace algún tiempo carta de muchos
representantes de nuestro país en el extranjero que más bien lo que hacen es fomentar un voto antifujimorista. ¿Qué pasa con él? O cuando Keiko Fujimori pidió disculpas por los errores en el gobierno de su padre, muchos no le creyeron también. Sí, pero hay una cosa interesante, ¿no? Honestamente, yo no creo que personajes como Vargas Llosa u otras personas, o nosotros mismos, tengamos gran influencia en el electorado. Yo creo que la gran mayoría de gente ve otro tipo de cosas. Ve, por ejemplo, un nuevo mensaje que está haciendo Keiko Fujimori. Ve, por ejemplo, algo importante que le ha subido relativamente a Humala, que es el error que me ha parecido que Humala descafeine su mensaje. Hoy día Arlo Mariátegui en su columna señala esta divergencia que parece que se está ocasionando en el propio seno de Gana Perú entre personajes como Xiombi Lerner y Abu Gataz. Parece que Lerner ha estado por la línea de descafeinar el mensaje de Ollanta, cambiarle la camisa roja por la celeste, y Abu Gataz más bien estaba en la línea de mantener la línea dura. Porque la línea dura, que es el plan de gobierno de la gran transformación, es lo que ha hecho la marca de clase del humanismo. Es decir, hoy en día uno revisa el documento que ha sido claramente dirigido por Kurt Burneo, porque está muy bien escrito, que es el último documento que ha presentado Humala, y casi es el plan de Perú posible, ¿no? Casi no podemos tener ninguna divergencia con ese plan. Entonces, creo que ese descafeinamiento de Humala también le ha restado credibilidad en sus huestes, ¿no? Ahora, otro panorama que se muestra y casi se repite siempre en este tipo de situaciones es un Lima versus provincias, ¿no? Un escenario completamente distinto en la capital del resto del país, sobre todo en la zona centro-sur del país. Esto aparentemente no va a cambiar. Sí, pero yo diría que es Lima con el norte, ¿no? El norte, no cabe duda que es la región peruana, junto con la capital, más enganchada al proceso de modernización, más enganchada al proceso de globalización, y entonces son los que tienen más que perder, ¿no? De pronto el sur todavía no se ha enganchado, en gran medida, y esto hay que decirlo, en gran medida porque no han aprovechado las bondades del modelo económico que viene 20 años de ser implementado, ¿no? Yo he puesto la vez pasada acá mismo el ejemplo del agua potable, ¿no? Se dice, el modelo no ha generado, por ejemplo, agua para la gente, pero hemos dejado de lado el sector agua y saneamiento en todo lo que es asociaciones público-privadas, por ejemplo, que sí nos resolvieron el problema de la electricidad, que sí nos resolvieron el problema, incluso con privatizaciones de por medio, de la telefonía y de las carreteras también, y los puertos lo están haciendo. Sin embargo, en el caso del agua no entramos a ese tema, que es un tema tan sensible con la población. Entonces me parece que también hay una resistencia propia de algunas regiones del país que simplemente no quieren engancharse, ¿no? Y hay mucho manejo político de por medio, etcétera. Pero sí, claramente, las regiones más enganchadas a la modernidad son las que quieren manejar el modelo. Lo que significa que es un modelo que genera prosperidad a largo plazo, ¿no? Incluso ciñéndome a un estudio reciente de Richard Webb y a un estudio reciente del Banco Mundial, incluso ha generado una mejor distribución del ingreso. Son cifras medibles, no son, o sea, vamos a decirlo de esta manera, los pobres de hoy no necesariamente son los mismos pobres de hace 30 años, ¿no? Han cambiado los ricos y los pobres. Entonces, lo que se pide justo es una redistribución en todo caso. Ha habido una redistribución de todas maneras, o sea, basta, mire usted, Carolina, basta con que examinemos la dinámica de los conos de Lima, ¿no? Hoy en día uno va a la Universidad de Lima o a la UPC y uno puede encontrar chicos de Caraballo o Puente Piedra estudiando ahí, porque la inserción social proviene de la inserción económica. O sea, hemos asistido a un proceso de capitalismo popular emergente que ha generado la verdadera inclusión social. Cuando yo estudiaba en la Católica hace 30 años, o 25 años, ¿no es cierto? Estoy poniendo la fecha, en los 80, para decirlo de una manera mejor, ¿no es cierto? Mis amigos eran de Miraflores, San Isidro y Jesús María y Pueblo Libre, ¿no? Pero hoy en día en cualquier universidad uno tiene amigos de todas partes del Perú y de la ciudad de Lima. Entonces hay un proceso de democratización real que lo podemos observar en cualquier universidad de Lima. Está mejorando definitivamente, pero todavía queda por hacer, porque muchos no sienten este cambio en el bolsillo y es lo que justamente ha dado que Ollanta Humala tenga un porcentaje tan importante porque quieren cambio. Carolina, perdóname, pero ¿cuándo el Perú ha tenido una... Dígame, ¿en qué época el Perú ha tenido una sociedad donde no ha habido inmensos bolsones de pobreza? O sea, ¿en qué época? Hablemos del virreinato, si usted quiere. No, por eso, pero nos referimos en planes a futuro sobre lo que la gente está buscando y lo que espera. Por supuesto. Por eso el porcentaje tan importante que tiene. Por supuesto, y es un porcentaje que lamentablemente no ha sido todavía insertado al proceso de globalización, de modernización, porque, por ejemplo, todavía tenemos muchos niños desnutridos, todavía tenemos una educación pauperizada, y eso es justamente lo que hay que cambiar. Para retomar el punto de lo que pasa para esta segunda vuelta, perdón, Reinaldo, es el porcentaje de los indecisos y los que dicen que
van a votar viciado y los que todavía no saben qué van a hacer. Bueno, en realidad todos suman un importante porcentaje. Por ejemplo, en el caso de la encuesta de Imacén, suman 18,7%, ¿no? Tenemos en el caso de la de Datum, los votos en blanco 8,6%, el viciado 5,2%. ¿Se define ahí los indecisos y los que piensan votar viciado? A ver, yo creo que hay que entender una cosa. Yo no tengo ninguna duda que los indecisos de los segmentos A, B y me atrevo a decir que C van a terminar votando por Keiko Fujimori. Eso lo dije hace 2 semanas en una entrevista del diario Correo. ¿De acuerdo? Porque al final van a votar por Fujimori por un asunto de anticuerpos con Humala. Donde está la pelea fuerte es en el D y en el E. Yo creo que ahí hay 2 elementos importantes. Hay un grupo de indecisos efectivamente que pueden ir para cualquiera de los dos, pero hay un grupo de personas que hoy en día dicen que van a votar por uno u otro y pueden cambiar su voto. Y creo que ahí es a donde se está dirigiendo la lucha en este momento por los votos. No es por el A, B ni por la clase media, es por los grandes bolsones del D y el E y parte del C, que evidentemente son los que más están inmersos en lo que usted acaba de decir. Esta gente que no está enganchada con este proceso de modernización, que ha sentido que el modelo no les ha llegado todavía a ellos y que son los que al final pueden definir. Ahora, ojo que según la encuesta de Datum, el porcentaje ha bajado notablemente, ¿no? Empezamos con 22, me parece, estamos en 14 entre blancos, nulos e indecisos, y yo no dudo de que vamos a estar en el típico 8% al final, ¿no? Esa cuasi campaña que se ha generado por el voto viciado parece que no va a dar un resultado. Eso es ridículo. Eso es solamente gente que quiere buscar notoriedad. Las elecciones, perdónenme, las elecciones son absolutamente serias. Aquí no estamos definiendo una tómbola de un colegio, aquí estamos definiendo el futuro del Perú para 5 años. Los que dicen que votan viciado, etcétera, o sea, claramente era imposible porque si el 55% ya votó por Ollanta y por Keiko, por lo menos el 55% no va a votar viciado. Y con el 55% que vote, es imposible activar estos dispositivos que podrían hacer de que se haga otra elección. Simplemente hay que ser serio, hay 2 candidatos en el menú, y lo que hay que hacer es optar por 2 modelos económicos, el de Velasco y el de Fujimori, y ver cuál es el que generó mejores posibilidades para el Perú. Bueno, ya para culminar y chiquitito, voto escondido. Creo que más voto escondido hoy día tiene, un poquito más de voto escondido tiene Keiko todavía, me parece, ¿no? Porque de alguna manera el voto de Humala ha querido ponerse como el voto de la moralidad y cosas por el estilo. Bueno, Bien, ya vamos a muchísimas ver gracias. finalmente. Dice que la verdadera encuesta la vamos a ver. Quisiera solamente mínimamente decir algo muy breve. Ayer en un medio de comunicación que tuve una conversación con Guru Urneo, se me presentó como analista político de Fuerza 2011 y yo soy simplemente un analista político independiente, nada más eso quería decir. Muchísimas gracias. Fue entonces Eugenio de Medina, estuvo con nosotros analizando los resultados de los últimos sondeos de opinión. Gracias por venir. Bueno, ahora tenemos información en vivo, Reinaldo, con nuestro reportero Dean Cárdenas.